La ruta de Colón, al mismo tiempo que es una ruta colonial y una ruta de dominación y de introducción o de entrada de los europeos a la zona interior de la isla de la Española, a su vez es una ruta indígena. Es una ruta indígena porque evidentemente los europeos necesitaban el conocimiento de los indígenas para poder penetrar hacia la zona interior de la isla, y además hay evidencias en los registros históricos de que constantemente, cada vez que los europeos arribaban a un poblado indígena, pues había muestras de solidaridad, muestras de hospitalidad. Actualmente los estudios arqueológicos están demostrando una especie de conexión importante entre los asentamientos indígenas que estaban cerca del mar, cerca del océano Atlántico, en la zona litoral, y los asentamientos que estaban más hacia el interior después del cruce del Paso de los Hidalgos. Hemos encontrado, hemos visto una especie de dinámica regional en la cual hay posiblemente o había un intercambio de productos del mar como conchas, productos de los ostiones del manglar, especies de caracoles marinas hacia el interior del Valle del Cibao, y también hemos visto que hay algunos asentamientos cuya posición dentro del paisaje regional era una posición clave. Y el día que vuelva por aquí, si voy para esta tierra, también te llevaré. Me decían los viejos míos, eso eran los indígenas que vivían por aquí. Entonces, viendo los caracoles y la cerámica, yo no sabía nada de eso, pero ellos me decían, esa era la comida de ellos. Entonces nosotros eso es lo que estamos haciendo, viendo lo que dejan los indios aquí, los indígenas. Estamos viendo que la conexión entre el Valle del Cibao, es decir, la zona más interior de la isla de la Española, y la zona litoral, había una conexión importante, y en esa conexión algunos asentamientos indígenas desempeñaban un rol muy tradicional, en el sentido de que hemos visto que su disposición es una disposición que de alguna manera conecta dos paisajes o conecta dos espacios. Es decir, bien, muchos de estos asentamientos son asentamientos de grandes dimensiones, asentamientos que al parecer tuvieron una larga data, una larga existencia en la región, y alrededor de ellos incluso hay asentamientos de menor magnitud, que pudieron ser áreas de actividad o asentamientos quizás vinculados a estos asentamientos grandes. Esta especie de nodos o de asentamientos centrales son los asentamientos en los cuales hasta ahora hemos visto incluso huellas de posible interacción a nivel de los estilos cerámicos en la zona. Es decir, son asentamientos en los cuales se mezclan los estilos y evidentemente puede ser el resultado de las alianzas entre diversos grupos que coexistieron en la región por siglos. Esa dinámica que conectaba la zona litoral con la zona interior es una dinámica que al parecer los europeos también pudieron constatar durante su entrada hacia el Valle del Cibao. Estoy haciendo los perfiles de estas excavaciones muy importantes sobre los indígenas que habitaron aquí hace muchos años. Son niveles sobre niveles. Aquí podemos ver la tierra, la capa vegetal, la ceniza, esto que eran de las comidas de ellos, los caracoles. Y aquí podemos ver cerámica de las ollas. Hemos encontrado casas también en varios lugares llanos. Una cosa interesante que también hemos visto a lo largo de los estudios en estas rutas es que hay una continuidad de muchos de los elementos de las tradiciones indígenas y de la propia visión o la propia tradición de asentamiento de los indígenas actualmente. Sobre todo en las zonas de montaña y en las zonas litorales, normalmente prefieren
estos espacios que de alguna manera eran espacios importantes o eran espacios privilegiados para vivir. Hay un solapamiento donde muchas veces hay sitios o poblados modernos o casas modernas sobre asentamientos indígenas. Y cuando preguntamos, pues sencillamente ellos nos dicen que prefieren estos espacios por la visibilidad que estos espacios tienen a su alrededor, por el confort ambiental que tienen, la ausencia de plagas, por la cercanía a fuentes de agua, por la altura en la que están estos lugares con respecto a procesos de inundación y cercanías a ríos y arroyos. Es decir, que son elementos en cuanto a la visión sobre el paisaje que actualmente se han perpetuado y que posiblemente vienen de esta tradición indígena, o esta visión indígena sobre el paisaje. En el lugar donde nacimos y crecimos, pues hay un lugar donde vivían los indígenas. Y nosotros trabajando agricultura, pues trabajando siempre nos encontrábamos caritas y les preguntábamos a nuestro padre: papi, ¿qué era esto? Él nos decía: es mi hijo, eso eran los indígenas que vivían en este lugar y ellos hacían diseño. Con esas caritas es un diseño que hacían los indígenas. Y le decíamos: ¿y estos caracoles? Bueno, esas eran las comidas que comían los indígenas, pues esa era la basura que tiraban. En el primer tramo, las dos primeras secciones de la ruta colombina, desde la Isabel hasta la fundación del fuerte de Santo Tomás de Jánico, hay grandes muestras de hospitalidad hacia los guías indígenas que llevaron a Colón o que introdujeron al Colón hacia la zona interior. Sin embargo, cuando los europeos cruzan el río Yaque y comienzan a adentrarse hacia la zona de la cordillera central, hay una actitud diferente de los indígenas, lo cual habla que las alianzas y los posibles vínculos sociales, las posibles redes de interacción indígena que existían en la región ocupaban una buena parte de lo que fue la ruta colombina en ese momento. Y hoy en día se está haciendo el proyecto de excavación en el Loma del Flaco. Ahora mismo estamos en el carril. Yo soy de Ranchete, de aquel lado de la loma. Ya que hoy en día hacemos cosas que nuestros antepasados hacían día a día, como los guayos, comemos casabe, producimos maíz, yuca, como el pilón. Es algo que ellos utilizaban en esos tiempos, hace cientos de años atrás. Los vínculos entre las poblaciones que coexistieron, las poblaciones indígenas que coexistieron en la región, pues se materializaron y dieron lugar a una región muy compleja en la cual se solapan desde la época precolombina diferentes tradiciones culturales y que después de la irrupción europea, evidentemente otros elementos ya de factura colonial también se mezclaron con estos elementos culturales indígenas y por supuesto también de origen africano. Aquí en esta comunidad siempre hemos visto y escuchado hablar de que hubo un asentamiento indígena de los primeros pobladores de la isla. Tenemos rastro de ello acá por los montículos que, según tengo entendido, son únicos en la isla del Caribe. Generalmente esto se ha mantenido ahí y a la gente, diría yo, que no le ve importancia por la falta de información, ya que la arqueología, como parte de las ciencias sociales, se toca muy poco en la educación dominicana.